Buenas a todos, yo soy Laga y bueno, en el vídeo de hoy, o en el libro de hoy, os traigo Camino de servidumbre de Friedrich Hayek. Bueno, este es el primer libro que me leo de este autor, es un autor que desde hacía tiempo quería leer, posiblemente no, o Pongo la mano en el fuego, que es su libro más conocido, es un libro que causó bastante impacto en su momento y que a día de hoy, sigue siendo muy impactante y bastante leído, ¿no? Para los que no conozcáis a Hayek, que es fue premio Nobel de Economía y puede que uno de los economistas más importantes del siglo pasado. También escribió sobre política, es más, este libro es ante todo más bien de filosofía política que realmente de economía, aunque haya trazos también de economía. Y bueno, realmente es un defensor del liberalismo, de un liberalismo más bien clásico, no un liberalismo libertario, ¿no? Como otros autores, ¿no? Como Rothbard, no Siki, que son, digamos, por así decirlo, más extremos con respecto a la relación del Estado, ¿no? Al fin y al cabo, Hayek aboga por un Estado, pero un Estado, digamos, que tenga unas partes o que tenga una función específica en determinados casos y en determinados casos no, digamos, que no sea, por así decirlo, que no se arrogue la autoridad de poder hacer lo que quiera, ¿no? Y básicamente Camino de servidumbre va a ser un poco, por un lado va a ser una crítica, digamos, al socialismo y al nacionalsocialismo, es decir, al comunismo y al nazismo, pero a su vez también va a ser, por así decirlo, un reclamo o una exaltación de los valores liberales frente a lo que él denomina colectivismo, que es lo que vamos a explicar en un rato, ¿no? Pero bueno, partiendo de esa base, al fin y al cabo Hayek va a hacer una defensa, digamos, del liberalismo económico y político, tanto con argumentos políticos, ¿no? O morales, y también en contraposición, digamos, a lo que él llama colectivismo, ¿no? Que estaríamos hablando, pues eso, del comunismo y del nazismo. Hay que entender que este libro, creo que si no me equivoco, está publicado en 1944, digamos, en medio de la vorágine, ¿no? O a finales ya de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con todos los estragos causados, ¿no? Por el nazismo y, digamos, en un panorama histórico bastante duro, ¿no? Y por así decirlo, el nazismo, ¿no? como modelo, como sistema socioeconómico, ¿no? Todo lo que es el fascismo ya se había visto más que suficiente, ¿no? Realmente las intenciones que tenía detrás y la forma en la que se las gastaba, ¿no? Para conseguir aquello que quería. Al fin y al cabo, lo que le interesa a Hayek en primer momento es hablar de cómo las ideas liberales han sido olvidadas por parte del fascismo, ¿no? Y realmente el punto, ¿no? En el que Europa se encontró en esos años fue también en gran parte a consecuencia de esto, por la supresión de las ideas liberales, porque no hay que olvidar que Hitler o Mussolini eran antiliberales, no olvidemos. Y del mismo modo también las ideas comunistas, como que por su parte también el socialismo no deja, digamos, de tener también unos procesos, digamos, diferentes, ¿no? O sea, diferentes no, iguales en algunos aspectos, ¿no? Aunque cambien en algunos puntos importantes, luego realmente a la hora de la verdad, digamos, tienen como ciertos elementos comunes que, como siempre se ha dicho, ¿no? Que yo creo que es una frase que, aunque sea muy cliché, también creo que tiene algo bastante verdad, ¿no? Que los extremos se tocan, ¿no? Aunque uno sea, digamos, el ejemplo, ¿no? De la derecha recalcitrante, ¿no? Reaccionaria, y el otro de la izquierda, ¿no? Digamos, más, reivindicativa, más revolucionaria, más rompedora con respecto al statu quo, ¿no? Y con cierta visión del mundo. Pero bueno, yendo a la raíz del tema, ¿no? Lo que va a criticar Hayek es sobre todo la cuestión de que, no solamente porque el nacionalsocialismo lleve la palabra socialismo, porque obviamente tiene cosas que son bastante distintas al socialismo entendido, ¿no? De la Unión Soviética o cualquier otro socialismo. Pero la cuestión es que el punto es que, en el fondo, la raíz en la que descansan estos movimientos políticos es la misma. Y esta raíz
a su vez es antitética a la del liberalismo. Es decir, el liberalismo es tanto anticomunista como antifascista, de base. ¿Por qué? Porque para empezar, tanto el comunismo como el socialismo, manteniendo las distancias, ambos son tipos de colectivismo, porque tienen un Estado fuerte. Es decir, porque abogan por un Estado que concentre todo el poder y que a su vez tenga la capacidad de planificar tanto económicamente como socialmente la vida de los individuos. Manteniendo las distancias de cada uno, estos elementos son cruciales y son muy generales, pero que al fin y al cabo aplican al mismo, por así decirlo, al mismo modus operandi. Realmente, aunque los fines sean diferentes, ¿no? Ya sea el nazismo alcanzar, ¿no?, la raza aria, ¿no?, que tenga el poder total, ¿no?, digamos, o lo que sea, o el comunismo, ¿no?, con la dictadura del proletariado, ¿no?, una sociedad sin clases, etc. Digamos, aunque los fines sean distintos, los medios son los mismos. Es decir, el totalitarismo se esconde bajo la máscara, ¿no?, de unas ideas que quieren ser llevadas a su máximo esplendor, ¿no?, unas ideas que se presentan como beneficiosas para el pueblo, para guiar a las masas, pero que en el fondo lo que hacen es reprimir la libertad individual de los sujetos, ya que hay un código mediante el cual se les dice a estos cómo deben comportarse o cómo deben ver la vida, ¿no? Digamos, hay una ideología que es impuesta desde el Estado y cualquier disidencia al fin y al cabo va a ser castigada. ¿Por qué? Porque siempre va a haber un fin mayor, que es el que promueve el propio gobierno, ¿no?, que es, por así decirlo, justifica cualquier tipo de tropelía, ¿no? Todo aquel que se salga del marco, como tenemos un fin que es llegar a la raza aria, su esplendor y dominar el mundo, o como quieras llamarlo, ¿no? Digamos, aquel que sea el fin, ¿no?, de ese gobierno, de ese Estado fascista o comunista, al fin y al cabo va a pretender lograr ese fin a cualquier medio, o sea, no le va a importar. De modo que esto es un atropello directo a las libertades individuales, ¿no? Y es cuando va Hayek, ¿no?, digamos, a manifestar cómo al fin y al cabo tanto el comunismo, ¿no?, o el socialismo, como el nacionalsocialismo, o si se quiere, pues el fascismo, realmente no están tan alejados como podría parecer, ¿no? Porque muchas veces parece que hay como un espectro político en el cual hay derechas e izquierdas, y parece que una cosa con la otra no tenga nada que ver, ¿no? Como si simplemente la propiedad privada determinase todo el contorno, ¿no? Porque al fin y al cabo, si realmente en un Estado, diría Hayek, ¿no?, si al fin y al cabo tú, como individuo, no se te permite pensar de una forma distinta a la que se te está diciendo que tienes que pensar, digamos, a mí me da igual que te lo esté diciendo un comunista o que te lo esté diciendo un fascista, ¿no?, porque en el fondo la conclusión es la misma, tú vas a estar oprimido de cualquier forma, ¿no?, y como seas un hereje, se te va a castigar también. O sea que, más allá del contenido, realmente es la forma lo que realmente prima, y eso yo creo que es el punto interesante también del libro, ¿no? No solamente pues hacer poner, digamos, ciertos puntos sobre los cuales realmente Hayek considera que el liberalismo es moral y políticamente superior a estos regímenes, sino obviamente mostrar cómo estos regímenes atentan directamente contra los individuos, porque al fin y al cabo siempre es una manifestación de un poder, ¿no?, una idea, un ideal de querer lograr algo en el cual la masa se vea socialmente reconocida, y a través, digamos, de ese reconocimiento, a través de ese fin, poder lograr, o sea, por el camino poder hacer lo que justifique, ¿no?, ese motivo. Pero bueno, continuando un poco, ¿no? Tampoco me quiero meter en muchas cuestiones económicas porque tampoco creo que tenga gran conocimiento de causa sobre ello, pero sí, básicamente también cuando habla de la planificación, al fin y al cabo, también considera que es peligroso el hecho de pretender que el Estado planifique todo, ¿no? Porque al fin y al cabo, si dejamos que el Estado planifique, digamos, tanto todo económicamente como socialmente, lo que eso nos abocaría es a una situación en la cual se nos estaría constriñendo,
la capacidad, digamos, de decisión, ya que realmente si se centraliza todo ese poder y se dictamina un único camino, ¿no? Realmente todo camino alternativo a eso realmente pondría trabas a nuestra libertad individual, ¿no? Continuando con algún punto, es que realmente no me voy a extender demasiado porque realmente es un libro que tiene muchas capas y que cada capítulo realmente trata unas cosas diferentes, pero por continuar con algún punto con respecto a esta cuestión del Estado, hay una parte en la que obviamente Hayek aboga por lo que es el Estado de Derecho, porque al fin y al cabo, como os decía al principio del vídeo, Hayek no dice que no deba de haber Estado, ¿no? Es un liberal al fin y al cabo, y un liberal promueve un Estado, pero un Estado, digamos, que no corrompa, digamos, el modo de vida de los ciudadanos, por así decirlo, que no impulse una serie de proyectos de vida a los ciudadanos como modélicos, ya que eso implica que el Estado, digamos, tendría la arrogancia, ¿no?, de decir esta es la forma de vida única que debéis llevar, ¿no? Porque al fin y al cabo es algo totalmente contingente, porque simplemente tiene que cambiar el color político para realmente ahora se promueve otra forma de vida, ¿no? Sino que al fin y al cabo, más que ser un juez, el Estado debería ser un árbitro, ¿no? Realmente dejar el marco formal, el marco legal, mediante el cual los propios individuos pudieran desarrollar sus proyectos de vida en dicha sociedad. Ya porque de lo contrario, si se impone un modo de vida, una ideología, ¿no?, en el fondo se estaría cayendo, digamos, en una forma, digamos, de imposición, porque al fin y al cabo si te están diciendo que hagas esto y que no hagas lo contrario, realmente es una forma, digamos, de esclavitud, en cierto modo, ¿no? También nos hablará, digamos, de lo que son las normas formales, ¿no? Es decir, lo que son normas legales, ¿no? Es decir, podríamos decir que la jurisdicción lo que marcaría son las reglas de juego, porque obviamente el liberalismo aboga por eso, porque realmente esté todo, por así decirlo, escrito, digamos, por medio de leyes, ¿no?, para que realmente todo aquello que se salga de ahí realmente eso digamos, es lo que rompe el pacto, lo que rompe el contrato, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero sin embargo, si a ti se te está diciendo que hagas una cosa o que hagas otra, eso está más allá de las leyes. Se está diciendo que desde un poder, ¿no?, desde la autoridad gubernamental se te está diciendo que hagas esto. Y eso está, por así decirlo, es extrajudicial, no es algo que realmente no es una decisión que debas tomar tú en tu proyecto vital. A lo mejor a ti puede no interesarte por tu forma de ver el mundo, otra persona sí. Es más allá de moral, ¿sabes? No tiene por qué imponerte una cosa que sea negativa al Estado, pero es más el hecho de que se te diga una cosa sin atender a la posibilidad de que tu código ético, ¿sabes?, o tu forma de ver el mundo sea distinta, ¿no? Sino poder ampliar, digamos, permitir que las diferentes personas, las diferentes subjetividades tengan la capacidad de desarrollar ese plan de vida, ¿no? Eso, por ejemplo, va a ser bastante crítico cuando habla de colectivismo, ¿no?, como hemos visto, socialismo, fascismo, etc. También va a anteponer el colectivismo al individualismo, entendiendo por individualismo, y esto va a hacer bastante hincapié Hayek, ¿no?, porque eso incluso lo escuchamos a día de hoy, ¿no?, que realmente la palabra individualismo tiene una connotación muy negativa, ¿no? Es casi un sinónimo de egoísmo, ¿no? Pero todo lo contrario, ¿no? Al fin y al cabo, lo que está hablando Hayek en cuanto a individualismo no se está refiriendo a un egoísmo, sino esto también en la escuela austríaca es bastante es algo metodológicamente muy importante, ¿no?, y lo que se llama individualismo metodológico, ¿no?, sino hablar del individualismo como digamos, el átomo, ¿no?, digamos, el punto en el que se desarrolla, digamos, el estudio, digamos, económico o social, si se quiere. Es decir, entendemos al individuo como el sujeto de derecho que tiene unos proyectos de vida, que, digamos, que actúa en sociedad y que, por tanto, a partir del mismo se puede teorizar y se puede, digamos, tratar de entender cuáles son sus fines, cuáles son los medios para alcanzar esos fines, etc. No ver al individuo como, por así decirlo, algo negativo, ¿no?, el hecho de que tú tengas unos derechos, que tú tengas no, sino ver como el individuo como el átomo social, es decir, aquello, digamos, que en su conjunto con demás individuos realmente crean una sociedad, ¿sabéis? Un poco por ahí van los tiros, ¿no?, realmente entendiendo el individualismo más como desde esa perspectiva, ¿no?
y bueno, no sé muy bien qué más deciros, la verdad. Ya digo que es un libro muy interesante, que toca muchos temas, porque al fin y al cabo es un libro que hace tanto una crítica como como por así decirlo, un elogio, ¿no?, al liberalismo, y en cierto modo también pues toca ciertas cuestiones históricas, ¿no? También apela a muchos autores a lo largo del libro, y sinceramente yo creo que es un libro que vamos, que si os interesan estas cuestiones, yo creo que es, vamos, importantísimo leerlo realmente, porque también te aclara muchas cosas, te hace ver te hace verle los extremismos políticos, digamos, de una forma bastante distinta, ¿no? Porque al fin y al cabo, entendiendo tanto el socialismo como el fascismo como ambos producto, digamos, de esa intención de totalitarismo, porque al fin y al cabo no se puede desgranar, o sea, no se puede, por mucho que se quiera, no se puede realmente quitar el totalitarismo, digamos, del fascismo o del socialismo, porque al fin y al cabo están en su sangre, ¿no? Están en su núcleo más fuerte el hecho de que en el momento que quieres controlar desde un único punto, tener el conocimiento, tener, digamos, la potestad de poder decir lo que deben o no deben hacer los ciudadanos, ¿no?, las personas que conviven, digamos, en una sociedad, digamos, al fin y al cabo vas a hacer una imposición política y moral sobre los fines de los individuos, es decir, estás poniendo por encima los fines, digamos, de la nación, ¿no?, como hacen todo tipo de nacionalismo, estás poniéndolo por encima, ¿no?, del propio hecho, digamos, de la propia decisión individual, del propio proyecto de vida de las personas que viven en esa sociedad. Así que bueno, con esto no tengo nada más que decir, me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.